Hola a todos nuevamente, muchas gracias por seguir sintonizados con el canal de Apuntando a Nulo. En esta oportunidad vamos a hacer el ejemplo que mostré en el inicio rápido, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Todos los elementos, los artefactos que se usaron en el ejemplo van a estar disponibles para descarga, para que ustedes también lo puedan ejecutar. El caso que vamos a implementar es un servicio JSON. Vamos a recibir el nombre del país por una petición de tipo GET. Seguido a eso vamos a ir a un FTP donde vamos a obtener el archivo de ese país con el nombre y el número de habitantes de algunas ciudades. Luego de esto vamos a ir al servicio de WeatherBeat a buscar el clima actual de cada ciudad, para luego buscar en una base de datos la reseña, una breve descripción de cada ciudad y finalmente generar una respuesta JSON con la mezcla de esas tres fuentes de información. En NiFi lo que vamos a agregar es un grupo de procesos, lo vamos a llamar demo01, y dentro de ese demo01 vamos a empezar agregando procesadores. Para un servicio REST sencillo, NiFi tiene un par de procesadores para manejar la petición y para manejar el response. Con hacer este enlace entre estos dos componentes ya tengo un servicio. Pues en este momento no hace nada, pero ya tengo un servicio HTTP. En NiFi cada uno de esos procesadores yo le puedo personalizar el nombre, y lo más útil son aquí el tema de las propiedades. Aquí le vamos a decir que lo necesito por el puerto 9100 y el path va a ser demo01. Puedo definirle qué métodos adicionales quiero soportar. Vamos a dejar por el momento los valores por defecto, aplicar, y a continuación lo que vamos a hacer es definirle un contexto para que esos dos procesadores interactúen correctamente y sepan mapear la petición con la respuesta. Necesitan una especie de mapa de memoria compartida que es este contexto. Lo vamos a crear así con los valores por defecto. Luego acá vamos a seleccionar el mismo y aquí yo le puedo definir qué código HTTP voy a dar como respuesta. Bien, para que esto nos trabaje, hay que configurar debidamente este servicio, o este controlador más bien, si es que quisiera ajustar alguna de estas dos propiedades, y activarlo. Al activarlo ya cada uno de esos procesadores puede empezar a trabajar. El de la respuesta nos está pidiendo que le demos algún manejo en caso de falla y en caso de éxito. Yo le puedo pedir a NiFi que sencillamente, si pasan alguna de esas dos condiciones, aquí termine. ¿Listo? Si yo activo en este momento el primero, que es para manejar la petición, mi equipo, el puerto, el path, y lo lanzo, ya tengo acá mi primera petición. Listo. Si yo voy acá y confirmo qué atributos tiene ese flujo que acaba de llegar, el que más me interesa son los parámetros de la petición. Acá lo tenemos. Aquí tenemos un HTTP param con el valor. Listo. Y le vamos a decir que de la respuesta. Ahí está. Ahí ya está dando respuesta a nuestro servicio. Siguiente paso es entonces hacer la descarga del archivo de un FTP. Vamos a usar el procesador Fetch FTP. Vamos a pedirle a NiFi que rompa esta conexión que tiene acá. Vamos a dejar el manejo de la respuesta un poco más abajo y le vamos a pedir acá al FTP. Entonces le vamos a configurar el host, le vamos a configurar el usuario, son usuarios que ya previamente ya tenía aquí configurados en un FTP local, el archivo remoto en donde lo debe buscar. Aquí les muestro, este es mi FTP, tengo una carpeta que se llama demo01 y aquí tengo
con el nombre del país cada uno de los archivos. Entonces mi path es este. Y aquí empezamos a combinar el lenguaje de expresión de NiFi. Con este lenguaje de expresión yo puedo acceder a variables, puedo acceder a atributos de mis flujos para combinarlos con propiedades o con cualquier otra función que tenga yo aquí disponible. Así se llama mi parámetro, ya vamos a confirmar, y de esta manera él va a ese path combinándolo con el parámetro que viene por la petición. Los demás valores del FTP los vamos a dejar así. El poder de NiFi para mí radica en esto. Voy a iniciar solo el primer paso de mi flujo, voy a activar una petición, la petición llega acá, voy a confirmar que este nombre de atributo esté bien escrito, sea igual al que viene acá, y aquí lo tenemos. Con esto ya aseguro que si mi parámetro viene con ese nombre lo voy a encontrar. Seguido a esto, la idea es que obteniendo ese CSV yo pueda tomar ese contenido y convertirlo. Aquí vamos a utilizar otro procesador que tiene NiFi, que es para convertir registros, y le vamos a pedir acá que solo en caso de éxito pase al tercer procesador. Y aquí en la configuración, para efectos del ejemplo, le voy a pedir que cualquiera de estas otras condiciones de error termine el flujo acá. Si yo activo este siguiente paso, lo que encuentro acá es que si le pido a NiFi que me muestre, ya en este caso yo ya puedo ver el contenido. Acá tenemos el contenido del archivo. Le dije como país Colombia y aquí tenemos los datos. Bien, ya acá en mi convertidor lo que le voy a pedir a NiFi es que, como Record Reader hay varios servicios, en este caso es un CSV. NiFi ya tiene varios incorporados en su core. Lo voy a dejar como CSV y lo que quiero es convertir esos registros a JSON. Voy a utilizar un JSON record set. Y el siguiente paso es configurarlos. Ok, vamos aquí a configurar y aquí tenemos los dos. Vamos a configurar primero el reader, que hay una serie de parámetros. Tal vez los que más interesan acá es definir el separador de mi archivo CSV, cómo interpretar las comillas. Estos valores por defecto pues funcionan bien para, en este caso, el ejemplo. Y vamos a activarlo. Siempre hay que tener activos esos servicios para que el procesador los pueda utilizar. Y segundo, vamos a ir acá al JSON Writer para confirmar que los demás datos que están aquí están bien. Solamente quiero que me formatee el JSON para que se vea mucho mejor, que lo podamos ver mucho mejor, y activamos. Con esto ya tengo un convertidor de CSV a JSON. Siguiente paso es tomar ya cada uno de esos JSON y uno a uno, que necesito ir a traer el clima de cada una de las ciudades, es dividirlo con el split JSON, otro procesador que tenemos disponible. Aquí le digo solamente que avance en caso de éxito y que en caso de fallo termine mi flujo acá. Le puedo pedir a NiFi que avance. Bien, este tema de errores se pueden visualizar aquí así de esta manera en NiFi. Si yo quiero obtener un mejor detalle, puedo ir acá a la sección del Bulletin Board y aquí aparecen las fechas y el detalle. En este caso lo que me está diciendo es que no puede parsear el flujo de información de entrada. Es muy posible que sea porque aquí mi reader, para poder hacer cambios en los servicios, igual hay que deshabilitarlos, hacer el cambio y volverlos a habilitar. ¿Por qué pide eso NiFi? Para asegurar que no haya pérdida de datos. Para él es mejor apagar el procesador, que la cola se llene, mientras hago el cambio y vuelvo y lo activo.
el parseador y la razón por la que nuestro procesador está arrojando errores es esta. Hay que decirle que maneje la primera línea como header para que no la procese como datos. Nuevamente activamos procesador. Aquí lo tenemos ya listo. Vamos a pedirle al provenance entonces que le haga un replay a ese flujo para que vuelva a quedar aquí en cola, y le pedimos que tenemos la cola. Vamos a ver nuevamente el resultado y aquí lo tenemos. Ya tenemos la conversión de CSV a JSON. Ya con esto dividimos entonces el JSON. Le definimos aquí que la expresión pues es la raíz del contenido, y pasamos a agregar un procesador que nos permita extraer el nombre de la ciudad. Aquí agregamos le decimos que solo me interesan los fragmentos. Como son 5 ciudades, después de que yo avanzo acá en el flujo, aquí aparecen las 5, y le voy a pedir entonces que me traiga la ciudad. Aquí tenemos la ciudad y está en esta propiedad de mi archivo JSON, y que me lo deje como atributo. Una vez lo tengo ya como atributo, el paso siguiente es traer el estado del clima de WeatherBeat, y en este caso vamos a utilizar el procesador para hacer invocaciones HTTP. Le pedimos que continúe. Acá le decimos en caso de falla y que no encuentre el dato, que termine el flujo. Continuamos y ya pasamos a configurar pero antes vamos a mirar cómo es la invocación a WeatherBeat. Lo que yo necesito es bueno, ya tener claro cómo es la forma de invocarlo. Es a través de un get. Está la URL en donde tengo que enviarle el API key y el nombre de la ciudad. Esto es lo mismo que vamos a hacer allá desde NiFi. Bien, entonces vamos acá a las propiedades. Es un get. La URL es remota. A donde voy a ir es esta. Esto es una combinación de lenguaje de expresión de NiFi con texto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Estos son variables de mi flujo. NiFi tiene una utilidad, una facilidad de yo poder definir variables dentro de mi grupo de procesos. Las variables se componen de un nombre, de una clave y de un valor. En este caso yo ya había creado estas tres variables previamente, con la URL de WeatherBeat, el API key y bueno, la versión. Por eso puedo armar mi URL de esta manera. Y estoy combinando un atributo de mi flujo. ¿Okay? Por eso cada uno de esos 5 flujos va a venir a cambiar el valor de la ciudad. Bien, ¿qué más necesita mi procesador? Vamos a dejar todos estos valores por defecto. Listo, tenemos todo para llamar a WeatherBeat para cada uno de esos 5. Como WeatherBeat nos genera la respuesta en formato JSON, que es esta, acá vemos una muestra, yo necesito en este caso sacar solo la temperatura. Listo. Entonces tengo que irme a la respuesta, campo data, dentro de ese campo data hay otro objeto y aquí está la temperatura. Siguiente paso entonces es traernos un procesador para evaluar JSON. Conecto mi flujo, aquí le digo que solo me interesa lo que genere respuesta y todas las otras demás condiciones que considera el procesador, que si da un error 500 o la petición original, errores 400, en este caso ignore. Aquí le vamos a decir que
arranqué con el llamado de WitherBit, ese se demora un poquito más, pero ya lo tenemos. Y si vemos acá alguna de estas respuestas, aquí ya lo que tengo es la respuesta de WitherBit para cada una de las ciudades. Bien, aquí en mi procesador, para evaluar la respuesta, nuevamente le voy a pedir que de acá me interesa que me entregue la temperatura. Y la expresión, por lo que pudimos ver de cómo quedaba, me devuelve un arreglo de data y el campo temp es el que necesito. Ya tenemos la respuesta de WitherBit. El último paso, como lo definimos, es ir a una base de datos por la descripción de la ciudad. En este caso vamos a utilizar un procesador que es el de ejecutar un SQL. Vamos a conectar, en el caso solamente en el que encuentre la temperatura, y para los otros dos casos que los ignore. Vamos un paso más adelante, voy con mis 5 flujos. Si voy nuevamente aquí a atributos, ya pueden ver que esto tiene más atributos, pero el que me interesa es el dato de la temperatura. Aquí lo tenemos. Bien. Ahora, para hacer el llamado a la base de datos, NiFi me pide, bueno, el query. Entonces nuestro query sería algo como esto. De cada ciudad necesito el nombre y la descripción. Hago un join entre dos tablas. Les muestro aquí rápidamente la estructura y los datos que estoy utilizando aquí están disponibles en el repositorio de GitHub. Aquí están mis ciudades, también con la tabla de países. Y lo que me interesa es obtener entonces la descripción. Hago un join entre esas dos tablas para asegurarme, bueno, hago un like en donde estoy utilizando el nombre del país, que fue el que llegó inicialmente en mi petición, y estoy ya usando el nombre de la ciudad, que fue un atributo que ya cargué del archivo CSV en unos pasos anteriores. Creo que aquí el procesador no necesita nada más sino la conexión, esa no la hemos configurado. Para conectarnos a una base de datos necesitamos igual un servicio de tipo DBSP. Vamos a decir pedirle que lo cree, y hay que configurarlo, ¿no? Aquí tenemos nuestro servicio. Lo que necesitamos es una URL al estilo JDBC, donde indico el host, el puerto, el nombre de la base de datos, el driver, en este caso el de Postgres. NiFi no incluye los jars para JDBC, hay que descargarlo y hay que configurarlo en alguna carpeta. En este caso esta es la ruta en donde yo la tengo disponible. En los pasos del ejemplo, en lo que está en GitHub, ahí les dejo el enlace donde lo pueden descargar. Necesitamos usuario y contraseña, y bueno, y tal vez esta validación, el query de validación. Ya con esto establecido, debemos habilitar nuevamente el servicio para que el procesador lo pueda ejecutar. Bien, paso siguiente es transformar esa respuesta que me entrega la base de datos. Todos los procesadores de NiFi que traen información de la base de datos devuelven la información en formato ABRO. Lo más sencillo aquí es convertir ese ABRO a JSON. Este procesador nos ayuda con eso, no hay que configurarle en este caso nada adicional. Le pedimos al flujo que solo en caso de éxito continúe, y activamos esto. Aquí con esto ya confirmamos que fuimos a la base de datos para cada una de las ciudades. Si vemos acá, el formato de la respuesta es ABRO, y aquí tenemos ya la descripción, que es lo que nos interesa. Bien, siguiente paso es tomar ese JSON y hacer la transformación hacia la respuesta que queremos entregar. En este caso voy a utilizar un procesador que usa Jolt.
Jolt es una especie de lenguaje, una notación que permite transformar JSON, darle la forma que yo quiera. En este caso les recomiendo esta página. Aquí pueden jugar un poco con el JSON que quieren transformar, los tipos de especificaciones que hay. Los más utilizados es el shift, que es mover campos, mover valores de un lado a otro, y el default, que es para definir valores por defecto. Bien, aquí convertimos entonces el Aura a JSON y luego ese Jolt, mi especificación se ve algo como esto. Acá es donde la defino, la especificación. ¿Sí? Lo que quiero es tomar lo que en la respuesta que vino de la base de datos viene como nombre, lo quiero renombrar a ciudad, y lo que viene como descripción a info general. Para luego, como valor por defecto de cada uno de esos registros, pedirle que con el lenguaje de expresión NiFi obtenga el número de habitantes, que es un atributo, la temperatura de la ciudad, que fue otro atributo previamente que ya habíamos cargado. Dejemos este así. Bien. Y aquí le voy a pedir al procesador que me imprima un JSON más legible. Después de que tengo ya todo mi JSON listo y transformado, solo me resta unificar ese contenido para entregarle al usuario un solo bloque de datos. Aquí le voy a pedir que solo en caso de éxito avance y que en caso de falla termine. Después de esto, aquí podemos ver cómo quedó nuestro JSON. ¿Sí? Renombró los campos, ya tenemos la descripción, trajo el número de habitantes y la temperatura actual. Aquí ya estamos casi listos para generar la respuesta. Lo único que me falta es coger esos 5 flujos y llevarlo a uno solo. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para unirlos? Son fragmentos, porque previamente yo los había dividido con el split JSON. Y acá la estrategia de delimitación le voy a pedir que sea texto para darle forma al JSON como lo necesitamos. Entonces aquí en este caso voy a pedirle aquí que abra unas llaves para armar un objeto, un arreglo que voy a llamar ciudades. Al final lo que quiero es que cierre ese arreglo y cierre el objeto, y el demarcador o el separador de cada uno de esos objetos pues es una coma. Bien, finalmente ya tenemos el contenido mezclado y le voy a poder decir que esa mezcla la envíe como respuesta. Vamos a ver cómo termina. Ahí está, entran 5, sale 1. Y si le pido a NiFi que antes de que genere la respuesta me muestre cómo quedó, ahí está mi flujo. Si yo le pido que lo formatee, ahí se ve ya mucho mejor. Estamos listos para entregar la respuesta. Bien. Aquí nos sale un error porque pasó mucho tiempo mientras la petición llegó y la marcó como con timeout. Y aquí está. Aquí tenemos la respuesta. Bien, aquí de alguna manera todavía no la interpreta. Esto es porque no le hemos pedido a NiFi que nos entregue este contenido con un header que utilizan varios clientes, incluso los navegadores, que es el content type. Y agregando esta directiva y pidiéndole nuevamente que inicie, volvamos acá. Ahí ya la tenemos, se ve mucho mejor y tenemos el JSON combinando 3 fuentes distintas de información. Bueno, este es el paso a paso del primer ejemplo. Espero haber sido muy claro. Quedo atento a cualquier duda. Muchas gracias.